Un eclipse de sol. La negrura lo invade todo. Los zulúes, supersticiosos, lejos de aminorar su ataque, toman confianza, piensan que es un signo de buen presagio y siguen atacando. El eclipse lo iluminó todo. El eclipse lo acabó todo. Los zulúes se lanzaron sobre los supervivientes británicos. Les fueron masacrando uno a uno. Los británicos formaban cuadros frente a las tiendas. Se intentaban atrincherar detrás de los carros. Pero todo fue inútil, todo fue estéril. En poco tiempo, centenares de británicos y de tropas afines zulúes quedaban tendidas sobre el campo de batalla. La batalla de Sadalguana, la batalla del trágico recuerdo para el ejército británico. De los 1.700 efectivos, casi todos murieron. Dunford también fue abatido. Polén, todos. Solo sobrevivieron 60 blancos y 400 zulúes que escaparon de aquel campo de batalla. La visión era dantesca. Los zulúes se dedicaron a destripar a los muertos, siguiendo con sus ancestrales rituales. Destriparon a todos, los abrieron en canal. Los restos se podían encontrar diseminados a lo largo de centenares de metros. Rápidamente se apropiaron de todo el material bélico que pudieron, quemaron las carretas, quemaron las tiendas y se fueron a festejar la gran victoria. Habían dejado 1.240 muertos atrás. Ellos habían perdido otros tantos y muchísimos heridos, pero lo habían conseguido. Aquel enjambre de abejas, aquel ejército irregular, aquel ejército menospreciado por los británicos, había conseguido una victoria inimaginable para ellos tan solo hace unas horas. Los zulúes habían beneficiado de la prepotencia británica. En cuanto a británicos muertos, hay que hablar de más de 700 que cayeron allí mismo fulminados, y algunas situaciones dignas de comentar, algunas situaciones heroicas. Es el caso de los tenientes Melville y Cothill. Poco antes del desastre final, al teniente Melville le encargan escapar con la bandera del regimiento, la bandera del 24º regimiento, que no caiga en manos de los zulúes. Él coge la bandera, monta a caballo y escapa. Se encuentra con su amigo, el teniente Cothill, y los dos intentan huir. Son perseguidos por centenares de zulúes. Intentan vadear un río. Cothill lo consigue, pero Melville no puede. Su caballo está ya exhausto y queda a merced de las aguas. Las aguas del río se lo llevan. Se va a dar contra unas rocas. Allí ve que su final está próximo. Los zulúes se acercan. Cothill, en un momento de desesperación total, en lugar de escapar, en lugar de huir, vuelve a por su amigo. Consiguen los dos vadear y exhaustos llegan a una roca. Allí ya son rodeados por los zulúes y son muertos a hachazos, muertos a lanzazos. Días más tarde encontraron los cadáveres de los dos jóvenes tenientes. La bandera no fue capturada por los zulúes, porque la bandera se la llevó el río. A los pocos días encontraron restos de esa bandera en una roca. Melville consiguió que esa bandera no fuera capturada. Son muchas las historias que rodean a Sadalguana. Claro, en aquel cañón del Roker hay que hablar también de la estación de Ross Drive. En Ross Drive, una estación celebérrima a consecuencia del cine, tenemos a dos jóvenes tenientes también, el teniente Sack y el teniente Broshill. Los dos tenientes están al cargo de aquella estación y tienen muy pocos efectivos, tan solo 137 hombres, de los que solo 80 son fusileros. El resto son choferes, gente de intendencia, enfermos. Dos pequeños edificios en aquella estación, uno dedicado a hospital, otro dedicado a almacén. Algunos supervivientes de Sadalguana llegan corriendo a la estación y comentan lo que ha ocurrido. A un par de horas se encuentran los zulúes. Los dos tenientes deciden fortificar la estación, pero para fortificar la estación no tienen mucho. Lo consiguen con sacos de harina, con cajas de galletas, con dos carros viejos que tenían. Consiguen crear un pequeño fortín, y dentro de ese fortín los 137 se preparan para la embestida zulú. Los zulúes en principio no tenían pensado atacar esa estación. Ya la victoria de Sadalguana era espectacular, pero ocurre que en uno de los cuernos de toro de la formación Impi había 4.000 guerreros, 4.000 jóvenes guerreros que no habían entrado en combate. No se lo habían permitido sus mayores, no lo habían permitido los jefes. Querían reservar tropa para futuros encuentros. Los 4.000 guerreros, buscando sangre y buscando gloria para ofrecérsela a su rey Chesguayo, localizan la estación. Ven en ella una presa fácil.
y olvidan lo que les había recomendado su rey. Jamás debéis atacar una fortificación de los blancos. Los 4000, como una nube, envuelven Ross Drive. Y aquí tenemos un acto sublime de heroísmo a cargo de los fusileros británicos. 137, tan solo 80 en condiciones de poder combatir. El resto, heridos, enfermos, gente civil. Se han fortificado y comienzan a disparar, comienza la resistencia. Y aquí tenemos una batalla formidable creada en torno a la estación de Ross Drive. 12 horas aguantando las embestidas zulúes. 12 horas de inagotables combates, donde ponen a prueba sus tuberculosas. Las tuberculosas eran las bayonetas, así las llamaban los británicos. Recordemos que los británicos aquí muestran por última vez en combate su orgulloso uniforme rojo, sus casacas rojas. El uniforme británico hasta 1879 consistía en una casaca roja, un pantalón azul y el casco colonial blanco, tan característico, tan famoso. Después de estos combates llegaría el uniforme caqui. Pero aquí les tenemos todavía con su casaca roja disparando. Brongil y Sack organizan muy bien la resistencia. Y llega la madrugada. Los zulúes lanzan la última ofensiva. Queman el hospital, incendian el hospital. Allí mueren algunos enfermos. Pero las llamas de ese hospital permiten que los resistentes puedan seguir luchando. Después de 12 horas de combate, los zulúes se retiran. Dejan tras de sí 351 muertos. 351 zulúes abatidos. Los británicos habían perdido tan solo 11 y 14 heridos. Cuando Lord Shelford llega a la estación de Ross Drive y encuentra el panorama, abatido por lo que había ocurrido en Sadalwana, con aquellos más de 1200 muertos, encuentra en la estación, encuentran aquellos dos jóvenes tenientes, motivo para proclamar, por lo menos, que la situación se había salvado con honor. Fijaos que hasta entonces se habían entregado unas 1400 cruces Victoria, que es la máxima distinción, el máximo distintivo que da el ejército británico. Bueno, pues en esta pequeña estación, y debido a ese acto sublime de heroísmo, y también porque había que buscar excusa para la derrota que habían tenido el día anterior, aquí se entregan en una sola jornada 11 cruces Victoria. 11 cruces Victoria entregadas a la estación de Ross Drive. Es uno de esos momentos sublimes para el ejército británico. Pero ya sabéis que había que vender algo. Y lo de la estación se prestaba a ello. Fue un hecho tremendo. Los zulúes habían ganado, pero la victoria había sido agridulce. Chesguayo sabía perfectamente que esa situación no la podía mantener mucho más. Perdía muchísimos guerreros en cada combate. Y llegaría momento para tomar la última decisión. Aún así, orgullosos fueron resistiendo. Durante casi 6 meses. Pero cada vez las derrotas eran más aparatosas. Los británicos ya no aceptaron un solo fallo más. No volvieron a cometer ningún fallo. Por fin, el 4 de julio, se daba el último tiro desde la capital de los zulúes. Chesguayo era capturado en agosto. Zululandia se repartía en 13 pequeños reinos. Reinos que al poco entraron en guerra civil también entre ellos. Los zulúes, en cambio, mantuvieron aquella victoria, la de Sadalwana, muy orgullosos. Los zulúes siguen combatiendo hoy en día. Combatieron contra el apartheid y siguen combatiendo, buscando su destino, buscando su lugar al sol, aunque sea eclipsado como el de aquel día. Es la historia de los zulúes, la historia de Sadalwana, la montaña que era llamada de la pequeña mano, y que los británicos, muy ufanos ellos, la llamaron la de la pequeña esfinge, buscando ahí el símbolo de su regimiento. Aquel regimiento que acabó en ese día, en ese fatídico día del 22 de enero de 1879. La guerra anglo-zulú, una de esas guerras absurdas que nos da la historia cada cierto tiempo. Todas las guerras son absurdas, pero esta si cabe lo fue un poquito más. Todo por la locura de un gobernador, demasiado obsesionado con su gloria personal. Y con aquellos oficiales que ansiaban, que pretendían buscar combate, buscar medallas, buscar cruces Victoria. Por supuesto que el Imperio Británico siguió expandiéndose. Un imperio que se expandió a golpe de tiro, a golpe de bayoneta, a golpe de tuberculosa. Esos momentos que nos entregan los pasajes de la historia.